poquito mostrando lo que era el contexto de finales del siglo XIX y ciertos aspectos del siglo XX que nos conducen a que Ibagué y el Tolima habían la necesidad de tener una universidad y dentro de esa universidad la Facultad de Medicina Veterinaria. Entonces, la zona de la cordillera fue colonizada por los antioqueños, por los paisas, y se desarrolló rápidamente, que es la zona que era el cultivo tradicional en ese momento y era el cultivo de la riqueza colombiana. Luego vinieron otras migraciones como sucedió con los boyacenses y los cundinamarqueses, que vinieron a copar las tierras frías, Murillo, Santa Isabel, Anzoátegui, Roncesvalles, y luego vino el desarrollo de todo lo que fue el Valle del Magdalena. Entonces, estas migraciones fueron desarrollando el departamento y, aunque era un departamento en ese momento de latifundios, por una agricultura muy incipiente, por una ganadería de muy baja calidad, entonces imperaba el latifundio. En la medida en que se fue desarrollando la terraza de Ibagué, que se fue desarrollando, apareció la irrigación en el año 36, la irrigación de Ibagué, que se vino creando una nueva concepción del manejo de la tierra, es decir, que ya implicaba mejorar las condiciones aplicando la tecnología, y esa tecnología hizo que la primera facultad que tuviera la universidad fuera la Facultad de Agronomía, fue por las propias necesidades. Pero paralelo a esto, a la agricultura, fue desarrollándose también la ganadería, o sea que la vocación de nosotros es agrícola-ganadera. Entonces, al irse desarrollando la actividad ganadera, se necesitaba mejorar las condiciones de la calidad de los animales, de la producción, buscando un mejor rendimiento económico. Entonces el Tolima fue, como quedaba en el centro, mejoraron las vías, vino esas migraciones, vinieron las inversiones, entonces llegó el momento en que la clase empresarial de Ibagué y una clase intelectual también de aquí de Ibagué optaran porque se creara una universidad o una facultad que implicara un mejor conocimiento para el desarrollo especialmente de la ganadería en el departamento del Tolima, que en ese instante no tenía las mejores condiciones técnicas. Ese desarrollo de la ganadería implicó la Universidad del Tolima. ¿Por qué razón? Porque para el desarrollo se necesitaba personal técnico, pero aquí no había, nos quedaba una facultad que era la Universidad de Caldas, que tienen con su facultad de veterinaria, y la otra que nos quedaba cerca era la Universidad Nacional de Colombia, que quedaba en Bogotá. Pero el centro de la producción estaba aquí en el Tolima, entonces con una visión también regional, una visión tolimencista, estos personajes dieron las primeras pautas para que se creara la universidad. Entonces se vio la necesidad de crear carreras afines con el desarrollo del departamento, es decir, mejorar la agronomía, crear la Facultad de Ingeniería Forestal y crear la Facultad de Medicina Veterinaria para su desarrollo ganadero. Entonces, ¿eso a qué conllevó? A que la universidad fuera la alternativa para formar el personal profesional por dos razones. La una es que en esa época era muy difícil la salida de los muchachos a estudiar estas carreras en facultades distantes, que era la parte más complicada, y el desarrollo presionando mejorar sus condiciones. Entonces la alternativa era crear la facultad. Eso fue un proceso que se demoró muchísimos años, el desarrollo de la Facultad de Veterinaria y de Ingeniería Forestal, que fueron paralelas y simultáneamente se crearon y comenzaron a funcionar en la misma época. Cuando ya se llegó al año 50, al año 60, entonces se materializó por parte de la Asamblea Departamental la creación de la facultad, y esa facultad comenzó a funcionar en los sitios donde se encuentra en este momento la universidad. Pero las condiciones eran absolutamente precarias, no eran, es decir, los salones eran golpones, la ayuda era de gente, profesores que no eran veterinarios,
como por ejemplo rayos X, era un médico el profesor, histología, era un médico el profesor, matemáticas, no había licenciados en esa época, entonces eran profesores generalmente de bachillerato. Eso implicó que el personal que se utilizó en el desarrollo de la facultad fuera todo foráneo, con ciertas excepciones de profesionales que habían aquí en Ibagué. Nosotros comenzamos con 2 grupos, es decir, se recibieron alrededor de 70 estudiantes en esa primera aceptación. El decano de esa época era el doctor Bernardino Rodríguez Urrea, que fue prácticamente el gran creador de la facultad. Entonces, lo que se hizo con la ubicación fue con una visión a largo plazo y una visión muy bien concebida, porque la universidad tiene una magnífica ubicación en el contexto de Ibagué que le ha permitido desarrollarse sin necesidad de crearle problemas a los vecinos, tener influencia de los barrios sobre el manejo de la universidad, que ya por la presencia de tanto estudiante y todo se generan una serie de conflictos. No, la universidad está un poquito marginada, pero está dentro de la ciudad, que esa ha sido una de las grandes conquistas que hicieron en esa época. Eso hizo que se comenzara durante la rectoría de Néstor Hernando Parra, que fue uno de los visionarios que tuvo la facultad y que tuvo la universidad para su desarrollo en las partes iniciales. Entonces, ante la necesidad de desarrollar la facultad, hubo que conseguir el personal docente, que no lo tenía la ciudad, sino traerlo personal docente de otras partes. Entonces ahí aparecen una serie de personas que en ese momento rodamos con la suerte de que eran personal muy bien calificado a nivel nacional, como el doctor Carlos Morales, como Jorge Bernal Echeverri, como Víctor Ariza Prada, como Alfonso Martínez. Entonces este personal, que fue de muy buena calidad, garantizó desde un principio en las condiciones académicas positivas y buenas que iba a tener esta facultad. Con el paso de los años, la universidad la facultad fue mejorando su infraestructura, y una de las personas que hizo una magnífica inversión intelectual en beneficio de la universidad, una inversión económica en beneficio de las condiciones de fue el dueño, don Emilio Urrea Delgado, dueño de SIDA a nivel nacional. Eso permitió el desarrollo de ciertos laboratorios, fue una de las primeras donaciones que se hicieron, aunque SIDA siempre estuvo vinculada a la universidad por una condición muy particular de los dueños de ellos, en el cual que no solamente le colaboraron a la universidad y le colaboraron a la facultad para el desarrollo de sus laboratorios, sino que le daban el mantenimiento prácticamente gratis a los vehículos que tenía la universidad en esa época, en los talleres de esas entidades. El departamento pues le fue asignando su respectivo presupuesto, y en esos primeros 6 años, esos primeros 5 años de carrera, la universidad funcionó con relativa tranquilidad, aunque las condiciones eran muy precarias. Entonces, la mayoría de las ayudas eran más de parte de los estudiantes que de parte de la universidad en ciertas materias, por ejemplo, anatomía. Para poder hacer anatomía, como la universidad no tenía ni museo, ni tenía en ese momento laboratorio de estas materias, entonces nosotros teníamos que conseguir los animales por fuera, lícita e ilícitamente. Entonces había una cacería de perros en las plazas de mercado, en que uno iba de noche y los perros llegaban a las 3, 4 de la mañana, que era cuando llegaban a surtirlos, y en ese momento se les hacía la cacería. Esos perros eran utilizados por nosotros para poder hacer las clases de anatomía y a su vez ir creando el material didáctico, es decir, los huesos, los esqueletos, y toda serie de cosas. Fue más o menos de esa época, y hay anécdotas muy simpáticas en ese desarrollo de esa época. Unos compañeros de nosotros se
apoderaron de un caballo arriba del batallón, o sea, se lo robaron. Y al venir a la madrugada, venían borrachos, dos montados en el caballo, del batallón no se podían pasar, nunca se, es decir, de noche no se permite el paso de animales para evitar el robo. Y cuando venían ahí, les salió la patrulla y venían en pelo, montados en el caballo y con una cabulla en el... Y al llegar ahí les dijeron, ¿ustedes para dónde van? A esta hora con ese caballo. Y ellos dijeron, para el hipódromo. Resulta que el hipódromo era el hipódromo de techo de Bogotá, y estábamos en Ibagué a las 2 de la mañana. Entonces, eso produjo risa y se entregó y no pasó nada, pero parte de esa actividad de conseguir el material docente para esa época, porque no existía, pues tenemos que hacerlo de esa manera. Y luego la universidad ya fue adquiriendo los respectivos elementos de laboratorio y luego comenzó la forma de mejorar la condición académica en base a los egresados de la facultad. Entonces, el desarrollo ganadero que fue teniendo el departamento en la zona fría, en las zonas que mencionamos, el desarrollo ganadero que fue teniendo el departamento en la zona caliente con la irrigación, con las nuevas fincas, con la cultura de la gente del campo que fue mejorando por una serie de circunstancias, hizo que se necesitara personal técnico acorde con las condiciones como iban mejorando la situación económica de los propietarios. Esa fue la razón fundamental por la cual hubo que crear el personal docente, creándolo aquí en la universidad para no depender de otras partes. Eso hizo que se comenzaran a enviar los primeros egresados y coincidencialmente el primer egresado que salió a hacer estudios fui yo y fui el primer egresado que tuvo la facultad como docente. Posteriormente comenzó el desarrollo de la facultad y la facultad a mejorar sus condiciones, no solamente físicas, sino sus condiciones intelectuales. Vinieron las granjas que tenemos, como la granja de Guerrero, como las otras granjas que se han tenido para su desarrollo. Entonces eso fue ubicando la universidad y la facultad específicamente en un contexto ya de mucha importancia y de mucha trascendencia, tanto en el departamento como a nivel nacional. Esa presencia en la universidad, esa buena fama, ese buen nombre, hizo que en una época eran casi mayor la cantidad de estudiantes que había de fuera del departamento en esta universidad que del departamento. Habían las colonias de la costa, las colonias del Huila, las colonias del Valle, eran sumamente grandes por esa condición. Entonces, ese es más o menos, a grandes rasgos, el desarrollo que ha venido teniendo. La infraestructura se ha venido desarrollando en la medida en que la universidad ha podido ir teniendo los ingresos económicos que le han permitido tener las condiciones en que nos encontramos hoy en día, que son unas condiciones muy favorables, condiciones muy buenas en cuanto a las comodidades y en cuanto a las dotaciones para una buena docencia. Eso ha conllevado a que la universidad también fuera en un momento determinado un gran aportante de personal profesional cuando entró en la vigencia el ICORA y cuando encontró en vigencia el ICA. Es decir, gran personaje de esta universidad fueron absorbidos por esas entidades. Entonces había una demanda muy efectiva sobre los egresados de esta universidad y eso hizo que se desarrollara más rápidamente por las posibilidades buenas de orden académico y de orden laboral que se podían desempeñar. Ya con el paso del tiempo, la facultad ha ido mostrando una serie de realizaciones y eso ha permitido también que los egresados estén posicionándose a nivel nacional y a nivel internacional, lo que ha mejorado las condiciones no solamente intelectuales, sino que ese prestigio ha ido rondando a la universidad.